Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 39. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Ya lo tiene? Vamos a esperarle. San Juan 5, 39. Dice: escudriñáis las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hace algunos días yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no dice la escritura leer la escritura? Porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Me puse a investigar qué era la diferencia entre leer y escribir y escudriñar. Yo no sé si mi hermano, mi hermanita por ahí tiene la diferencia entre leer. ¿Qué es leer, hermano? Alguien que me pueda decir qué es leer. Hermano Mauricio, me echa la manita. ¿Qué es leer? Bien. ¿Tienen algún otro comentario? Dice que, está bien, gracias, hermano. Yo veía que en el diccionario dice: leer es pasar la vista por un escrito, haciendo énfasis en los puntos gramaticales, que es parte de la semántica. Y la diferencia está que leer es una cosa y escudriñar es otra. Escudriñar es ir a fondo de una lectura. O sea que no es lo mismo que usted agarre un versículo o una lectura y la leyó, hizo el caso de los puntos gramaticales, de todo lo que es la semántica, pero no llegó a la profundidad. Fíjense que en este mundo que estamos viviendo, que anhelamos tanto buscar la presencia de Dios, nosotros debemos de ser un poco cuidadosos en cuanto a qué nos enseña, porque debemos de ser ovejas del rebaño del Señor, pero con sensatez. Una oveja que pasta donde hay hiedra, él tiene un gran cuidado, fíjese. Va comiendo solo, y cuando ve la hiedra que está juntamente con el zacate, lo que ella no come se aparta inmediatamente. Se estima que hay un 70% de personas que profesan una fe y lo hacen en una forma casi autómata, no todos, sino que algunos. ¿Por qué digo autómatas? Porque solamente lo que dice el líder, los que están en el púlpito, y no se preocupan por profundizarse en temas bíblicos. Yo quisiera preguntarles a ustedes: ¿qué grado de conocimiento yo tengo, o qué carrera de universidad tengo, o hasta qué grado llegué? ¿Quién me puede decir, hermano? ¿Cómo me califica usted? ¿Cree que tengo estudios universitarios? ¿Cree que tengo por ahí una carrera, hermano? Fíjense que, bueno, ¿qué dice mi hermanita? Hermana, ¿qué dice usted? ¿Qué grado me califica que tengo? No importa que me diga primer grado, no hay problema. Hermano, segundo grado o tercero, dígame. Hubiera querido llegar a bachiller, hermano, pero solo llegué a sexto grado. Pero de aquel que trajo Cristóbal Colón, cuando se costaba sacar un 5, para su información,
Pasé 4 años en tercer grado. No pasaba de tercero, hermano. Y va, primer intento, segundo intento, y pa. Mi papá me decía, hijo, me dice, ¿y qué te pasa? Hubo un profesor que conocí, que recuerdo el apellido, Calderón. Ese profesor, ese maestro, me dijo, hijo, me dice, tenés 3 años de estar conmigo en tercer grado y no pasás. ¿Qué te pasa? Mira, me dice, vos podés hacer bonitos dibujos, podés colorear bien, y me dijo muchas cosas, pero te falta lo más importante. Yo quiero que aprendas las matemáticas, porque era lo más duro para mí, y el lenguaje. Antes era idioma nacional, ¿verdad, hermano? Entonces, para mí era duro. Bueno, dije, ¿y qué me pasa? Y siempre, lo que pasaba siempre todos los años, que a final de año yo padecía de bronquitis y dejaba por lo menos 10 días de estudiar. Ese era mi problema. Hasta que un día pasé raspado. 5. Gracias a Dios pasé. Llegué a cuarto, de cuarto a quinto, de quinto a sexto. El sexto grado lo estudié en la escuela Joaquín Rodesno. ¿Cuántos conocen la escuela? Ahí está, ahí por cerca del parque infantil, por ahí algo cerquita estaba. Ahí estudié yo el sexto grado. Y me gradué solo con 6, para honra y gloria. Pero mire, hermano, lo que hace la palabra de Dios, el interés que nosotros le ponemos a la palabra de Dios, eso es lo que nos capacita para la vida. A mí me gustó un letrerito que habían puesto en un cierto colegio. Mire, yo les voy a ser bien honesto. Yo he entrado muchas veces, pero les voy a decir de esta manera, a la UCA, pero solamente a dejar lo que me mandan, de ahí me regreso. He ido a la Universidad Nacional, pero de igual manera a hacer mandados, de ahí de regreso. Pero he entrado a la universidad, hermano. La cosa es de que cuando empecé a leer la Biblia, empecé a ver algunas cosas que las personas hacían, pero no concordaba con lo que la palabra de Dios decía. Y dije, bueno, ¿y esto por qué? Pues decía, si la Biblia dice esto, ¿y esto por qué hacen esto? Y me vine interesando, y entonces yo anhelaba mucho comprar un diccionario bíblico. Bueno, gracias a Dios, Dios me permitió tener el diccionario bíblico y comencé. Luego después de cierto tiempo, alguien me dijo, mira, me dice, deberías de comprar un nuevo manual de usos y costumbres de las tierras bíblicas, te va a servir bastante. Mira, hermano, a puro sacrificio, compré un libro de esos, un libro, a colores bien bonitos. ¿Saben por qué? Me interesó mucho esto. Oí a un evangelista predicar y decía de esta manera, las algarrobas, hablando sobre el hijo pródigo, las algarrobas, dijo, son una especie de sandías largas, decía. Así decía. Raro, dice. Y entonces me fui con aquello y me fui al diccionario, y ya cuando llegué a mi casa, y voy viendo que las algarrobas decían que eran unas vainas como de 30 centímetros y unos 7 de ancho. Qué raro. ¿Tienen ustedes ideas cómo son? ¿Saben cómo? Aquí les dicen paternas. Allá en Aguachapán le llaman guamas. No sé de dónde sacan, pero aquí las conocemos por paternas. No sé en qué otra parte de nuestro planeta, pero yo sé que han de tener muchos nombres, pero era lo mismo. Entonces, cuando vi la diferencia de una sandía a una paterna, es tremendo. Entonces, y me compré el nuevo manual de usos y costumbres de las tierras bíblicas. ¿Por qué? Cuando uno se para aquí, debe estar bien informado. Cuando uno está allá, tiene que estar bien informado. ¿Por qué? Porque usted no le puede confiar su vida, su eternidad a una persona. Dice Jeremías 17:5. Maldito el hombre, y habla en términos generales, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Fíjense que por ahí salió uno diciendo que era el anticristo y muchos le seguían ahí. No sé qué les daba para que le creyeran, pero la verdad, aquí anduvieron, hasta fueron a catedral
y a quebrar un montón de imágenes de yeso. Yo no sé si ustedes se recuerdan eso. Salió en la televisión, salió por los periódicos. La verdad es de que, bueno, y esta gente no lee entonces. Y si no lee, no escudriña la palabra de Dios. Y así nos pasa. Otros prohíben la comida, por ejemplo, de la carne, que se hacen vegetarianos. Ser vegetariano es bueno, no es malo, pero la carne también necesita de nutrientes que vienen en las carnes. Nuestro cuerpo necesita, valga la redundancia. Pero la cosa es que nosotros necesitamos de todo eso. Pero hay gente que la prohíbe y hay muchas cosas. Hay una enseñanza que, si el Señor me lo permite, voy a estar trayendo acá, y primeramente Dios lo haga con diapositivas, y es que se trata de mitos y costumbres cristianos. ¿Sabía usted que los cristianos tenemos mitos y costumbres? Fíjense que una de las costumbres que tenemos que no tiene fundamento es la Navidad. No tiene fundamento la Navidad, lamentablemente no tiene. El mundo se ha acostumbrado, y yo me acostumbré cuando no había conocido del Señor, a que era en diciembre. Pero analizando este punto, y por eso donde ese punto donde les digo que dice de que habían pastores que cuidaban el rebaño. Fíjense que en Israel cae nieve en ese tiempo. Aproximadamente son 10 centímetros a 15, dependiendo de cómo esté la temperatura, que cae sobre el suelo, sobre todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué iban a estar haciendo las ovejas si había solo nieve? O sea que la Biblia dice que habían pastores cuidando el rebaño. Y dice también, es un cuestionamiento que usted tiene que aprender a hacer. Y dice que también los pastores cuidaban, dice, el rebaño en ese tiempo, a puro frío, hermano, con nieve de esta altura. ¿Cómo iban a estar allí? Yo creo que los animalitos sí, se iban a morir. Pero veamos la otra parte. Le decía una persona, pero entonces el niño Jesús lo pusieron en un pesebre donde no habían paredes que guardaran ese lugar. Entonces se hubiera muerto el niño. Entonces, no, me dice, porque era el Hijo de Dios. No, pero es que no tiene ningún sentido. No da, la Navidad no da, porque en Israel, cuando nosotros estamos aquí, que se siente un poquito helado, allá está cayendo nieve. Pero la idea que nos metieron es que sí, realmente nació el niño Jesús. Otro día les voy a explicar quién fue el que nació. Pero la verdadera razón es que nosotros no debemos de dejarnos que nos den mentira. Para eso nos sirve la palabra de Dios. Entonces, si nosotros observamos detenidamente ese pasaje, estamos viendo realmente que no nació en ese tiempo. Unos estudiosos de la Biblia creen que nació por ahí en abril, que es muy diferente, porque la temperatura es un poco más cálida, el ganado puede salir a pastar y por ahí va. Es decir, un poquito más creíble. Pero que, ¿sí? Sí, pero de todas maneras ya comienza a hacer frío. Y gracias a Dios, mire, yo le doy gracias a Dios porque no dejó fecha el Señor, sino porque ese día le aseguro que todo el mundo a ver qué haría. Si hoy que no dejó fecha, hace un montón de desórdenes que si el Señor hubiera dejado fecha, hubiera sido peor todavía. Entonces, nosotros tenemos que aplicar 3 cosas. Aún 4, le voy a agregar 4. Y es que es necesario leer, retener y aplicar. Fíjense que hay muchas personas que leen las Sagradas Escrituras. Estamos en Juan 5:39, hermano. Mucha gente lee la Escritura, se la puede toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero el problema es que no vive la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué le sirve?
Si no la vive, no está haciendo nada. Vamos a ir un poquito más adelante. Y dije que íbamos a ver las tres partes. Vamos a ir a leer y escudriñar, la vamos a poner como uno solo. Leer y escudriñar, retener y aplicar. Bien. Alguien me dice, hermano, es que fíjese que lo que pasa es que a mí no se me queda ningún texto. Mire, sí hay muchas formas, las que Dios le permitió a los israelitas, cómo aprender texto. ¿Quién de ustedes aquí es bueno para aprenderse textos de la Biblia, hermano? Levánteme la mano. No le voy a preguntar ni uno, solo levánteme, solo quiero saber quién. ¿Quién se puede aprender textos rápidos? Amén. Sí, fíjense que yo tenía ese problema. Yo tenía ese problema, realmente, lo que dice el hermano es cierto. Fíjense que San Juan 5:39, ¿sabe para qué? Lo último que yo he hecho, se lo voy a confesar, es comprar una concordancia bíblica para llegar más rápido a los textos. A veces cuando estoy en mi casa le digo a mi esposa, mira hija, ¿te acordás de aquel texto que dice así? Buscarlo en Mateo, me dice, pero no me dice la cita bíblica. Así que comienzo el primer capítulo hasta el último, porque no tengo esa facilidad, pero como dice la hermana, al proponérselo se hace. Ahora pregúnteme a mí, ¿qué dice San Juan 5:39? Es el texto que tenemos ahorita, que escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Ahora, la otra interrogante, fíjese hermano, cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, a escudriñarla, usted tiene que volverse como un abogado o como un fiscal. ¿Por qué no dice la escritura de una sola vez? Escudriñen la palabra de Dios porque ahí tienen la vida eterna. ¿Por qué queda ese interrogante? Porque a vosotros os parece. A mí me gusta algo. La abogacía a mí me gusta. Lo que es derecho a mí me gusta. ¿Saben por qué? Porque una palabra o se pierde un juicio o se gana. Amén. Así es. Una palabra mal aplicada. Y eso es lo que nos pasa. Porque hay mucha gente que está tropezando y se levanta, tropieza, se levanta y vuelve a caer. Es porque le hace falta más lectura bíblica, más es que escudriñar. Vamos a ir a Efesios 5:4. Este no lo tengo acá en el estudio, pero yo quiero que cada uno de ustedes me dé su versión. Efesios capítulo 5, versículo 4. Vamos a comenzar con el hermano Mauricio. Quiero ver su versión, es versión Reina Valera 60, hermano. Va, yo voy por último le voy a dar mi texto, a ver cómo dice. Vamos a Efesios 5:4. Sí, sí, hermano. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Como dice su versión, hermana, hermanita, acá. ¿Cómo dice su versión? Efesios 5:4, ¿cómo dice? Ni truanerías. Bien. Truanerías. Va. Su versión, hermana, ¿cómo dice? ¿Es Reina Valera su versión? Va, hermanito, ¿usted su versión? Versión 60, Reina Valera. Ok. Bueno, su versión, hermana, ¿cómo dice? La misma. ¿La suya, hermana? ¿Y la suya, hermana? ¿Cómo dice? Su versión. Bueno. Vea esta versión.
Efesios 5:4. Tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías que no convienen, sino más bien acción de gracias. Que es para usted la palabra truhanería. Alguien que me dé un significado. ¿Cómo? Uno que engaña, vamos a ver. Está bien. ¿Usted qué dice? Malas palabras. ¿Usted, hermano? ¿Qué quiere decir para usted truhanería? A eso vamos. A eso es lo que interesa, eso es lo que interesa, hermano. Cuando usted escudriña la Biblia, usted no va a pasar esa palabra. Porque por ahí dijo un pastor, que es líder de una gran congregación, que dijo que eran las movidas dentro de la iglesia. Pero fíjense que no son esos tampoco. ¿Sabe qué es truhanerías? Son las payasadas, las bufonadas en el púlpito. Eso es. Se le dice bufonada. Bufonada es por esta razón. ¿Saben ustedes quiénes eran los bufones? Eran los que hacían reír a los reyes. Y cuando el rey estaba de malas, lo mandaba a matar. Claro, vivía en el palacio, en el rey, ¿verdad? Pero si él no lograba el objetivo de hacer reír al rey, mátenlo. Así. Entonces, ¿qué es lo que podía hacer un bufón delante de un rey? Truhanerías, payasadas. Si usted vaya, mire, esta noche va a tener un gran deber usted de buscar su diccionario de la lengua española, de la castellana. Y va a ver la palabra truhanerías. Anótela y vaya. De ahí vi en otra versión que decía, vi en otro versículo que parece que Jeremías habla acerca de las dehesas. Hay otra por ahí cerquita que dice, y la cementera. Y le pregunto a un hermano, ¿qué quiere decir cementera? Donde sacan cemento, me dijo. ¿Y sabe qué es una cementera? ¿Quién sabe qué es una cementera? Las cementeras son los sembradíos, donde están los chiquititos. Es la cementera. Pero claro, son sinónimos que nosotros no utilizamos. Y por eso es necesario que cuando usted topa con una palabra, no se quede con la duda. Vaya y vea. Y después busca, si tiene un diccionario de sinónimos y antónimos, vaya a ver cómo es la siguiente palabra. Eso se llama parte de escudriñar la palabra de Dios, donde usted no se queda con la duda, sino que va a averiguar, bueno, ¿y esta palabra por qué dice? Hace poco salió en el periódico una palabra, ya tiene quizás como un año. Ahí frente al seguro sale la fotografía de los trabajadores, y yo quiero que mi hermano me ayude ahí. La palabra dice parsimonia, así es. Yo le decía parsimonía, pero creo que es parsimonia, no sé. Pero eran unos trabajadores que estaban así, de esta manera. Y entonces dije, los trabajos paralizados por la gran parsimonia. ¿Y qué será parsimonia? Y me fui al diccionario y vi que decía dejadez, o sea que no tienen aliento para trabajar, que no les interesaba lo que les estaban pagando. Entonces, cuando usted vea una palabra, hermano, vaya al diccionario. Así se enriquece su vocabulario a través del diccionario. Mire, fíjese que a mí me gusta mucho cuando oigo palabras raras, en una cierta capacitación que nos estaban dando, va a decir el Señor, quizás hacía poco que había descubierto esa palabra y decía paradigma y paradigma y paradigma y paradigma y paradigma. Ay, tanto me pudo. La anoté y me fui al diccionario. Las costumbres. Sí, ¿verdad? La costumbre, paradigma. Entonces, pero es así, es que nosotros vamos a enriquecernos. La Biblia es la brújula que nos encamina hacia Dios. Fíjense que el que no la lee es como aquel que es llevado por un lazarillo, o sea que va el ciego se agarra del lazarillo y ahí va. Y le dice Lazarillo, allí hay una grada, le dice, y ya comienza con cuidadito, va. Allí hay agua, dice,
hay una laguneta, dice, apartátele, y ya lo sigue, y ahí va. Pero Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer la brújula que nos lleva hacia Él. Fíjense que hay un cuadro, yo no sé, corríjanme, que está, se figura que Dios está en la Capilla Sixtina, que está así, y está el hombre de esta manera, así. Creo que es de Dante Alighieri, ¿sí? ¿Sí? Dante Alighieri es verdad. Da Vinci, gracias. Fíjense que ellos están así, a mí me gusta, y yo quiero hacer el dibujo de esta manera. Yo quiero que Dios le esté dando la palabra de Dios y el hombre esté agarrándola. Eso quiero hacer yo. Ese dibujo lo quiero hacer. Si a alguien se le ocurre hacerlo, hágalo. Se vería muy bonito. Ya casi se tocan los dedos así, de Dios y el hombre. Pero es la palabra de Dios la que nos va a unir con Él. No son los dirigentes nuestros. No son, mire hermano, yo no es que quiera es que estar en contra, pero nosotros tenemos la obligación de leer la palabra de Dios, porque ahí dice, Juan 5:39 bien claro dice, es que escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. No es cuestión que diga, y es que a mí me gusta como él la dice, no, es que nosotros debemos de anhelar eso. Ahora bien, fíjense que leer la Biblia como un libro común es un error. Como nosotros, los creyentes, los cristianos, no debemos de leer la Biblia simplemente como un libro común. ¿Por qué razón? Porque esta es bendición, esta es vida eterna. Y dice, también se puede leer por contender como un libro. O sea, ¿puedo yo empaparme de la palabra de Dios para meterme en conflicto con otros, de aquellos que no saben? No, y no se trata de eso. Se trata para edificación de mi vida, para buscar la santidad. Ahora bien, vamos a ir a Filipenses 2:3. Vea lo que dice. Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Mire hermano, el que yo sepa la palabra de Dios, yo le digo que yo conozca la palabra del Señor, a mí no me hace más grande. A mí lo que me hace es de tener mayor conocimiento. Cuando el hermano predica, el que viene aquí predica, a mí me sustenta la palabra de Dios. No por eso, no, eso ya lo sé yo y me voy a ir. No, yo voy a atesorar lo que estoy escuchando, alimentarme. Eso es lo que, a mí me gusta lo que dijo el hermano Ricardo, y es que dice de que él también necesita de otros, y otros necesitan de otros. Mire, a mí me gustó mucho el testimonio que dice que a él le dieron lo que él había dado, y es que eso así es, hermano. Así estamos, así vamos caminando en este mundo. También podemos leer en Oseas 4:6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice de la siguiente manera: perecerá tu patria, porque mi pueblo parece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. El hermano o hermana que no lee la palabra de Dios, hermano, a no ser que no pueda, a no ser que no sepa leer, pero si nosotros sabemos leer, interesémonos a escudriñar la palabra de Dios, y cuando usted tenga dudas, consulte con su pastor, porque hay muchas veces que uno no entiende. Fíjense que, mire, le voy a dar una recomendación. Usted dice que tiene Reina Valera versión 60. Búsqueme, hermano, allí lo que dice número 2319. ¿Sabían ustedes que hay versiones que se contradicen?
Hay versiones que se contradicen. Vaya, el hermano va a buscar número 23, 19 y la hermanita me va a buscar Génesis 6, 6. Lo voy a preparar yo por acá. Ya lo tiene, hermano. Léamelo, por favor, hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo dice, hermano? Él dijo y no hará, amén. Habló y no lo ejecutará. Ah, también. Solamente el 6. Yo creo que el 6 dice, sí, así es. Vaya, dígame el que dice su versión, hermano. Sí. Ahora quiero un cuestionamiento. ¿Saben qué es un cuestionamiento? El hermano ya lo agarró. ¿Verdad, hermano, que hay un cuestionamiento? Fíjense. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y por qué dice Génesis 6:6 y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre? Yo quisiera que me dieran una luz por ahí usted, hermano. No, arrepentirse es arrepentirse, hermano. Vamos a ir a la otra versión. Vamos a ir a la versión se llama Biblia textual. Dice así. Aquí hay una HBH. Los judíos le dicen Hashem, pero yo voy a decir el nombre. Y Jehová sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Le dio pesar. Pesar no es lo mismo que arrepentirse. Son dos cosas diferentes. ¿Ya vieron ustedes que es necesario tener otra versión? Siempre es necesario tener otras versiones para que usted vaya viendo lo que el Espíritu Santo le va a empezar a guiar. Vea ese punto. Y un pastor me dijo, la Biblia se contradice. Y pues yo tenía la versión 60, Reina Valera 60. Entonces dije, es cierto, pero ¿dónde está el problema? Fíjese que el problema no es nuestro, porque no hemos escrito nosotros esto, ni los manuscritos originales. ¿Saben cuál es el error? Yo voy a regalar un libro que se llama ¿Cómo llegó la Biblia a América? Me parece que así es. Aquí lo voy a regalar. Pero para eso vamos a ver, vamos a ver porque solo uno tengo. Se trata de que cómo nos llegó a la Biblia, cómo la hicieron y cómo fue que llegó hasta nosotros. Eso es y ustedes van de ahora en adelante, yo les voy a poner una tarea y yo quisiera que todos ustedes comenzaran y le dijeran a todos los hermanos lo que yo necesito, que se aprendan todos los libros de la Biblia en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis. O ya se lo pueden, hermano. Si no, el próximo viernes lo traigo y se lo regalo. Sí, yo voy a regalar ese libro. Ya lo tengo, ya lo leí, me gusta. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es el siguiente. En las versiones, esta versión textual dice que está traducida del hebreo arameo al castellano. No da tanta vuelta, pero vea usted la versión Reina Valera, cómo está traducida. Del hebreo arameo pasa al griego, del griego pasa al latín, del latín al alemán, del alemán salta al inglés y del inglés al castellano. 5 traducciones. Y esta solo va del hebreo arameo al castellano. Yo no digo que sea más pura, no sé, por ahí debe tener algún suberercito, pero no he llegado por ahí. La cosa es de que es necesario que nosotros vayamos viendo esos puntitos. Vamos a otro puntito. Hechos capítulo 12, versículo 22. Como yo no tengo la NBI, solamente le voy a explicar qué es lo que sucedía en ese texto. Y el error que yo cometí en cierta oportunidad por no tener más versiones.
Hechos capítulo 12, versículo 22. Pero ahí hay un error, no sé cómo lo van a tomar, si es gramatical o de traducción. Hechos 12, 22 dice: y el pueblo gritaba, voz de Dios y no de hombre. Hasta ahí nomás. La palabra Dios, hermano, usted que tiene la versión Reina Valera, ¿cómo está escrita? ¿Con D mayúscula o con D minúscula? Y fíjese que la NBI la trae con D minúscula. Fíjese que son cositas pequeñitas. Pero si usted escudriña la palabra de Dios, se va a dar cuenta que son errores que uno puede caer un predicador en ellas. Porque yo fui uno de esos. Y comencé a decir que lo que la gente quería decir es que ahí Herodes cae comido de gusanos. Pero vea lo que dice. Dice que la gente, yo decía, lo que la gente quería era oír la voz de Dios y no de la del hombre. No, no se trata de eso. La cosa era de que la gente lo estaba ovacionando a él. Pero ¿cuál era la verdadera razón? Resulta que ese día Herodes se vistió de un traje plateado, según el comentario de Flavio Josefo, un historiador de la época de la iglesia. Entonces él estaba con un traje plateado, escarlata, dice. Sí, escarlata. Entonces dice que estaba sentado y entonces le cubría la sombra, pero cuando él le tocó hablarle al pueblo, el sol ya se había levantado más y entonces le cubría a él el sol. Claro, cuando él comenzó a hablar, la gente no podía verlo directamente porque el resplandor era muy fuerte. Entonces la gente decía, voz de Dios y no de un hombre, decía. O sea que ellos estaban admirados de oír las palabras de aquel hombre y de ver cómo él resplandecía. Entonces dice que vino Herodes, y se agarró de la honra, ay, bien contento, dice. Y dice que inmediatamente llegó un ángel y le hirió, dice. El historiador Josefo dice, inmediatamente él cayó. Herodes cayó. Entonces lo recogieron y se lo llevaron, dice. A los 3 días murió comido de gusanos, porque él se había agarrado a la honra. Vea la letrita D, si la hubieran puesta con minúscula, yo hubiera entendido que se trataba de que a él lo estaban ovacionando. Pero como yo la vi con mayúscula, le hice al otro lado. Y como no tenía más información, me quedé así nomás. Otra de las recomendaciones es, siempre, como dice el hermano Ricardo, agarrar un capítulo adelante y uno para atrás y otro para adelante y centrarse en la plática, en la lectura bíblica. Pero a mí no me pasó por ahí, hermano. La verdad es que hasta el día de hoy yo creo que los hermanos han de estar creyendo que así era, pero la verdad es esa. Entonces son errores que se cometen muchas veces por una pequeña letra. Fíjense que en la carta primero de Juan 4:12, ahí está otro detalle. Éxodo 33:11. Hermano, ayúdeme usted con Éxodo 33:11, hermano. Ayúdeme con Éxodo 33:11. Yo voy a leer el 33:20. Éxodo 33:11. Yo creo que hoy sí ya se van a interesar, hermanos, en leer más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice, hermano Mauricio? Primera de Juan 4:12. Bueno, necesito que alguien me lea Primera de Juan 4:12. Vamos a ver. Primera de Juan 4:12.
Dígame. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oiga cómo dice. Nadie jamás ha visto a Dios. ¿Qué dice la cita de Éxodo, hermano? Gracias. ¿Quiere un cuestionamiento? Ya lo tiene el hermano Mauricio. ¿Cómo es posible que dice nadie ha visto a Dios jamás? Y como dice ahí que hablaba cara a cara. ¿Quién me puede dar una idea? Una ilusión, ahí sí, una idea pequeñita. ¿Cómo es posible? Que allá dice que a Dios nadie le ha visto el rostro jamás, dice. Y aquí hablaba Moisés con Dios cara a cara. No tiene idea. Dígame, hermano. No tiene idea. Bueno, vamos a tomar uno de los regionalismos que nosotros ocupamos. Por ejemplo, ¿cuál? Sí, ahí está. Fíjense que aquí tenemos una costumbre y hay gente que si nos oye, la persona que está lejos y no tiene esa costumbre, va a oír este regionalismo feo y dice, mira, hablemos claro y pelado. Usted sí me entiende a mí. Usted sí me entiende a mí, porque le estoy explicando claro y pelado. Pero allá en México, que le dicen a los pelados los que andan desnudos. ¿Sabía usted que yo vi a una iglesia, yo estuve en una iglesia, la conocí, que le prohibían decir a las hermanas de esta manera, cantemos un corito, hermano? Porque corito allá en México significa desnudo. Son regionalismos. Ahí se aplicó uno. ¿Por qué se aplicó? Porque quería decir que hablaba con confianza. Moisés y Dios hablaban con confianza. Vea lo que dice en el 33:20, el que yo tengo. Dice así: dijo también, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Ahí viene y dice, porque Dios quería ver, Moisés quería ver a Dios. Y vino Dios y le dijo, no. Le digo, ahí le dice, miren, en Éxodo 33:20 le dice, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Ahí le está deteniendo. Entonces lo que se utiliza cuando dice ahí que hablaban cara a cara, significa que hablaban con confianza. Ve que es importante. Entonces cuando usted comienza a escudriñar la palabra de Dios, va a encontrar muchas cosas que nosotros no tenemos costumbre. Y lástima porque el tiempo se agota, no porque hay bastantes. Pero bien, demos gracias a Dios. Otro tema, la Biblia, nuestra Biblia, la que tenemos acá. ¿Sabía usted de que la Biblia, la primera Biblia, quién la hizo? Un hombre que se llamaba Gutenberg. Los estudiantes, a los hermanitos que han estudiado. Yo no, porque creo que sí todavía. Bueno. ¿Quién hizo la primera imprenta? ¿Cómo se llamó? Ustedes ya saben, ¿verdad? Creo que en historia sale eso, o no sé. ¿Ah? Fíjense que no se acuerdan se llamaba Gutenberg. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo me acordé porque estaba leyendo el libro que les digo que les voy a regalar. No, porque yo no me acordaba. Y cuando vino Cristóbal Colón estaba estudiando yo. Pero la razón es que esa Biblia la subastaron, fíjese. ¿Y sabe cuánto dieron por esa Biblia? Una idea, así, vagamente, que fue una subasta. Fíjese que dieron
$1.600.000 por esa Biblia Gutenberg, la primer Biblia hecha en una imprenta. ¿No creen que es bonito? ¿No creen que es lindo? Y nosotros tenemos la Biblia aquí, hasta la tiramos. Hay gente que he visto yo que la pone en la parte de atrás del carro, así donde está el vidrio. Ahí anda toda tostada la pobre Biblia. Y anda un montón de papelitos así como los que tiene esta Biblia. Yo solamente por ahora los tengo acá. Pero ahí las cargas está retorcida, anda la pobre Biblia y amarillita y la carga. O si no vienen y la tiran así, ¿ve? ¿Sabía usted que hay personas que agarran la Biblia como que es amuleto? ¿Ya han visto la Biblia como amuleto? En los mercados. Vienen, agarran el Salmo 91, lo abren y ahí está. La Biblia no es amuleto. La Biblia, si usted la agarra como un libro común, esta no tiene poder. Se la puede tener allí en el mejor salmo que pueda encontrar usted, pero no le da ninguna, no le trae ninguna bendición. Pero si usted la lee, sí, la vive. Ahora, yo creo que el tiempo se nos ha escapado, pero vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 9. Deuteronomio 6, 4 y 9. Si lo encuentra, me lo lee, hermano. Vamos a ver si vamos a acelerar. 6, 4 y 9. Dice que para aprenderse la palabra de Dios, miren lo que hacían. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa. No sé cómo dirá su versión por ahí. Y en tus puertas. Hasta ahí. Y dicen al día: y sucederá que cuando Jehová tu Dios te introduzca a la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te haría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste. O sea, es una bendición. Pero a lo que voy yo, ¿cómo se va a aprender usted la palabra de Dios de ahora en adelante si a usted le cuesta? Agarre de ese papel reciclable, agarre un texto bíblico y péguelo en la pared. Péguelo. Si quiere saber bastante la palabra de Dios, agarre papelitos, ponga los textos así y cada día pase por ahí, pase por ahí. En términos de una semana, usted ha aprendido bastante de la palabra de Dios. Lo que hacían los israelitas, se los ponían aquí, se hacían pergaminos, o si no, sí, pergaminos, que es el cuero estirado. Entonces, y escribían sobre ellos y así los cargaban, eso se llamaban filacterias. Entonces, el Señor castigó, no le gustaba mucho eso porque los judíos lo que hacían, que lo hacían demasiado grande, como quieren decir que estos son más santos. Entonces, todo eso pues acarreaba muchas cosas. Hermanos, esta noche no hemos quedado porque esto sí es un poquito más largo. La Biblia dice que el que no tiene sabiduría, que se la pida a Dios, el que va la da sin reproche. Mi esposa nunca fue a la escuela. No es porque no quisiera, no es porque no pudiera, sino porque las escuelas donde ella vivía quedaban a kilómetros, a 14 kilómetros de distancia. Entonces era imposible. Entonces, pero ella un día en oración le dijo al Señor: yo quiero leer tu palabra, regálamela por favor. Y el Señor le concedió leer la Biblia. Ella no puede leer en otra cosa más que solo la palabra de Dios. Dios se lo cumplió. ¿Y nosotros qué podemos? No la leemos, o sí la leemos. Y el que la lee, yo sé que acarrea bendición y vida eterna. También, el aplicarla, hermanos, la Biblia dice que no son los oidores de la palabra de Dios los justos, sino que son los que la viven, los que la hacen. Esos son los justos de Dios, los que viven realmente la palabra de Dios. Así que si usted vive la palabra de Dios, es justo delante de los ojos de Dios. Eso está la cita en Romanos 2:13. El tiempo se nos ha terminado. Damos gracias a Dios. Espero en el Señor de que hayamos visto ciertas cosas que
debería de interesarnos para escudriñar más la palabra de Dios y tomar consejo y ver que la Biblia también dice: el simple todo lo cree, mas el justo mide sus pasos. No se deje llevar por lo que dicen, no se deje llevar por otras cosas, ríjase por la palabra de Dios y le va a acarrear bendición y vida eterna. Dios les bendiga.